Hola, esta es ya nuestra sesión número 4 en la segunda carta de Pedro. Bienvenido. Vamos a meditar en algo maravilloso y de mucha bendición en esta sesión. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Se trata de la misma evidencia que tenemos en las escrituras, que todo lo que leemos, todo lo que se lee, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se ha escrito a propósito y para nuestro bien. Leamos, regresemos ahora a la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, para la lectura hoy, 2 Pedro 1, 12 al 15. Por tanto, siempre estaré listo, dice Pedro, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Vamos a ver que en este texto, por tanto, comienza el versículo 12, en vista de todo esto, la gracia de Dios que hemos estado revisando, todas esas cosas que Dios les ha dado y que deben añadir a su fe, lo que ustedes han recibido, dice Pedro, siempre estaré listo. Significa con esmero, con empeño. Voy a tratar de hacer todo lo posible para que ustedes puedan traer a la memoria. Esta es una técnica de enseñanza, de recordar y repetir estas cosas. ¿De qué cosa está hablando? Todas las verdades que les ha enseñado, dice Pedro, el Evangelio según la prédica de Pedro, y que la verdad que está en Cristo, ¿verdad? Ustedes ya las saben, dice, ya las perciben, ya las han entendido, han comprendido qué es esto de lo que es el mensaje de Jesucristo. Han sido confirmados en la verdad presente. Es interesante como la NBLA añade palabras aquí. El texto griego es simplemente la verdad presente. Esa verdad presente tenemos que confesar que no es suficiente solo creer con la mente, como asentar, dar, así estar de acuerdo con algo, como firmar un credo. Hay que confirmar la fe en nuestra acción, porque Jesús mismo dijo que el que lo amara, iba a ser obediente, ¿verdad? A hacer sus mandamientos, cumplir. Entonces, el cumplimiento y estar de acuerdo con nuestras acciones es lo que confirma que realmente amamos al Señor. Luego en el versículo 13, Pedro dice, considero justo. Esto es correcto, apropiado. Es la consideración que mientras esté en este cuerpo, literalmente la expresión que Pedro usó era mientras esté en este tabernáculo, la tienda que es nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Lo frágil es una expresión que expresa lo frágil que es nuestra vida. Pero siempre tenemos que confirmar y recordar que estamos en las manos de Dios, aunque en esta vida nos enfrentemos con dificultades, con hasta persecución. Lo que está pasando en el mundo actual, amenazas contra la libertad, lo frágil de esta vida, estamos en las manos de Dios. Tenemos que confirmar, recordar eso. Y Pedro dice, quiero estimularlos recordándoles estas cosas. Otra vez lo repite
despertar completamente, como que alguien que ha estado dormido, se le ha olvidado lo que ha creído o lo que ha sido su experiencia en el pasado. Hay que actualizar, hay que seguir recordándoles estas cosas. Es una amonestación, dice Pedro, porque sabe que dice que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, o sea, literalmente en breve. Literalmente Pedro aquí dice, tengo que dejar mi tabernáculo. Otra vez una referencia a lo frágil y lo temporal que es este cuerpo. Está hablando de mi muerte, dice, y que en breve, pronto, presto, no sabe exactamente la fecha quizás, pero que estamos más cerca a la meta, ¿verdad? Y dice, entonces, como el Señor me lo ha declarado. Es una referencia a lo que pasó después de la resurrección, allí en esa escena junto al lago, que se recuerda, que fue escrito en Juan 21, versículo 18. ¿Está recordando Pedro eso o está hablando acerca de una nueva revelación o una nueva palabra que Cristo le ha dado? No está bien claro en cuanto a ese punto, pero dice, es su confianza, ¿verdad? Y luego, además, en versículo 15, dice, además, yo procuraré, eso es también, por eso quiero yo procurar y con diligencia lo que, ha estado haciendo en estas cartas, lo que ha escrito, muchos han dicho, pero posiblemente creo que es algo más, algo más que está pensando que quizás en un memorial escrito. La palabra aquí, que en todo tiempo después de mi partida. Esto es, recordamos que en la tradición dice que el Evangelio de Marcos es esencialmente el Evangelio como lo predicaba Pedro. Y Marcos perpetuando, continuando esa tradición, ¿verdad? Pero Pedro dice, yo quiero que ustedes puedan recordar estas cosas para que todo su mensaje quede en forma permanente. Ahora, quisiera otra vez tomar la oportunidad de leer un poco del comentario de Matthew Henry. Permítame, dice Henry, que debemos de observar dos cosas. Primeramente, necesitamos que se nos recuerde lo que ya sabemos para evitar que lo olvidemos y para mejorar nuestro conocimiento y reducirlo todo a la práctica. Muy práctica este consejo, ¿verdad? Necesitamos que se nos recuerde lo que ya sabemos. Entonces, en lugar de responder, ya lo sabe, ya lo sé, entonces debemos de decir, está bien, gracias por el recuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que reducirlo a la práctica. En segundo lugar, dice Matthew Henry, que debemos estar fundados en la creencia de la verdad, para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, especialmente en la que es la verdad presente, la verdad más particularmente necesaria para que sepamos en nuestros días, la que pertenece a nuestra paz y la que se opone más especialmente en nuestros tiempos. Las grandes doctrinas del Evangelio, que Jesús es el Cristo, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos y que todos los que creen en Dios deben cuidarse de mantener buenas obras. Estas son las verdades en las que insistieron los apóstoles en su día. Estas son palabras fieles y dignas de ser recibidas de todos en todas épocas de la iglesia cristiana. Y como eso deben ser constantemente afirmados por los ministros, por los líderes. Así la gente debe estar bien instruida y establecida en ellos y, sin embargo, debe, después de todos sus logros en el conocimiento, tener en cuenta las cosas que no pueden ser demasiado claramente conocidas.
ni demasiado firmemente creídas. Los cristianos más avanzados, escuchen bien, los cristianos más avanzados no pueden, mientras están en este mundo, estar por encima de las enseñanzas, las ordenanzas, ni más allá de la necesidad de los medios que Dios ha designado y que les proporciona. Y si el pueblo necesita enseñanza y exhortación mientras está en el cuerpo, es muy conveniente y justo que los líderes, mientras estén en este tabernáculo, los instruyan y los exhorten y les traigan a la memoria aquellas verdades que han aprendido y oído anteriormente, siendo este un medio apropiado para estimularlos y ser diligentes y vivaces en su curso de obediencia al Evangelio. Sigue Matthew Henry diciendo, nuestro Señor Jesús le había mostrado a Pedro que el tiempo de su partida estaba cerca y por eso se mueve con mayor celo y diligencia, porque el tiempo es corto. Pronto debe ser apartado de aquellos a quienes ha escrito, y siendo su ambición que se acordasen de la doctrina que les había entregado después de que él mismo fuera quitado de ellos, Pedro encomienda su exhortación por escrito. El apóstol no tenía una gran opinión de la tradición oral, depender solamente de lo que dice, ¿verdad? La gente. No era el medio más apropiado para alcanzar el fin que pretendías perseguir. Deseaba que siempre recordaran estas cosas. Y si siempre van a recordar esas cosas, van a tenerlas por escrito. Eso es lo que nos indica que posiblemente, más probablemente, Pedro está hablando acerca del deseo de dejar un evangelio escrito al estilo de su prédica. Entonces, sigue diciendo Matthew Henry, no solo para tenerlas en cuenta, sino también para hacer mención de ellas, como las palabras originales significan. Los que temen al Señor hacen mención de su nombre y hablan de su misericordia. Esta es la manera de difundir el conocimiento del Señor, y esto era lo que el apóstol tenía en el corazón. Y nosotros que tenemos la palabra escrita de Dios, también somos así capacitados para hacer esto. Entonces, tenía Pedro en mente escribir un evangelio. Lo que vamos a ver en la sesión que sigue, en los versículos 16 y en adelante, que realmente Pedro está haciendo mención de la historicidad, la verdad de la vida de Jesucristo, su enseñanza, lo que es para nosotros. Entonces, hermanos, yo estoy convencido que ahora aquí Pedro está diciendo, no solamente hablando de las dos cartitas que les ha mandado, está hablando acerca de dejar un memorial más exacto. Y creo que es lo que tenemos en el Evangelio de Marcos. Es muy interesante pensar que esta es y la idea de estar confirmada, nuestro corazón, nuestra alma, confirmada en la verdad. Mi vida reflejando en la práctica el amar a Dios con todo el corazón, el amar al prójimo como debiera hacerlo. Todo esto es parte de lo que Pedro está diciendo y lo que hemos visto en cuanto a la gracia de Dios en nosotros. Es de verdad un reto muy fuerte para nosotros en el siglo XXI. Reconocer que lo que tenemos escrito, lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. Pedro mismo, el apóstol más listo para defender la fe, pero luego el que negó a su Señor. Y él está diciendo, esto es lo que quiero dejar como memoria para que ustedes puedan recordarlo a cada momento. Y si tenemos que repetirlo, no es porque pensamos que ustedes, que nosotros no podemos o que estamos algo faltante en inteligencia. Si lo estamos repitiendo es porque sabemos que necesitamos esta repetición para recordar, para poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo. Esto es una lección bastante importante y yo quisiera
de verdad, que no se eche en saco roto, que de veras podemos nosotros ponerlo en práctica. Eso es nuestro deseo. Amados hermanos, soy Leroy Lindsay, su hermano en Cristo, y vamos a seguir en este plan de estudio en la segunda carta de Pedro. La siguiente sesión vamos a ver otra vez esos planes, la confianza que tenemos, que cuando leemos en el Evangelio estamos leyendo la verdad. Amén.